este es como el volumen 2 del webinar que hicimos en septiembre. La idea es, al igual que os dijimos la otra vez, fue daros un pequeño contexto de por qué son importantes las redes sociales para vuestro negocio, en qué situación nos encontramos actualmente, qué beneficios me va a aportar una red social y luego, una vez ya tengamos ese contexto, nos vamos a centrar en Facebook e Instagram y a su vez en la herramienta que sirve para poder llevar a cabo estas dos redes sociales. Terminaremos con los errores los errores a evitar que os recomendamos desde nuestra parte y por último terminaremos con las dudas. Entonces, empezando por esto, como ya ha explicado un poquito Sara, yo me presento, soy Ana, me encargo un poquito de la estrategia de redes sociales de la empresa. Entonces, mi vida profesional se dedica, en mi vida profesional me dedico a ello, pero no solo eso, sino que yo también soy usuaria de las redes sociales. Yo soy parte de ese 85% de usuarios que utilizan las redes sociales en su día a día. Teniendo en cuenta este dato, si 37,8 millones si 37,8 millones de individuos es la población española, solo, y entre comillas el solo, 30,2 millones son usuarios de redes sociales. Somos conscientes del mercado y las oportunidades que se nos presentan con estas cifras. Centrándonos un poquito más en el comportamiento, podemos ver que el tiempo medio de uso es de 1 hora. Esto quiere decir que habrá gente que utilice 3, habrá gente que utilice 10 minutos en las redes sociales, pero que de 24 horas que tiene un día, ya la media la dedica a las redes sociales. Pero yo quiero que os centréis conmigo en los porcentajes que siguen a continuación. Si os fijáis, casi 1 de cada 2 individuos siguen a marcas. ¿Qué quiere decir esto que siguen a marcas? Pues que dentro de sus redes personales siguen a perfiles que consideran útiles. ¿Por qué? Porque les inspiran confianza, ven contenidos de calidad, tienen contenidos los perfiles que les resultan útiles, les sirve para adquirir información a la hora de comprar artículos o servicios de los que les muestran interés. De hecho, un 44% de los usuarios busca información en redes sociales antes de comprar y muchos de ellos les influyen en la compra, como veis en el porcentaje del 36%. Sobre todo, ¿qué cosas influyen? Las reseñas, ver que un cliente ha comentado algo después de comprarlo, poder ver un contenido, una prenda puesta en un modelo y que lo puedas ver en tus redes sociales. Todos estos detalles inspiran mucha confianza y te acercan al usuario. Teniendo ya en cuenta el contexto, nos vamos a centrar en los beneficios. El más evidente es que te abre un canal de comunicación directa e inmediata con tus usuarios, de forma que nos vamos a poder mostrar mucho más cercanos a ellos y crear un vínculo mucho más fuerte. Por otro lado, cada red social tiene un determinado público objetivo, pudiéndonos enfocar en el que más nos interese. Por ejemplo, si nos queremos centrar en un público joven, nos tendremos que ir a un Instagram, nos tenemos que ir a un TikTok, pero si queremos centrarnos en un público, nuestra empresa está enfocada al B2B, pues a lo mejor nuestra red social ideal es LinkedIn. Que queremos instantaneidad, nos tendremos que ir a Twitter. Cada red social tiene un tipo de público objetivo y tenemos que determinar cuál es nuestro objetivo para poder adentrarnos en ella. Todo esto unido a la posibilidad de mostrarnos de una forma mucho más creativa, gestionar los problemas de forma rápida y eficaz. Va a permitirnos que mejoremos nuestra imagen de marca y podamos ofrecernos un perfil mucho más profesional, pero a la misma vez cercano. Por otro lado, no hay que olvidar esa cifra que os he comentado antes de los 30,2 millones de usuarios que utilizan redes sociales, ya que esto quiere decir que es la cifra a la que nos estamos exponiendo. Nos estamos abriendo un mercado inmenso, que si encima le añade la posibilidad de que seamos un mercado que tengamos un e-commerce o que queramos vender un producto, vamos a poder impulsar nuestras ventas. Por otro lado, y no podemos olvidar esta parte, es una manera para promocionar nuestra marca de una forma muy económica en comparación con el número de impactos que vamos a conseguir. Sin duda es la promoción perfecta para aquellas personas que no tienen un gran presupuesto para poder gestionar esta parte de promoción. Y una vez teniendo en cuenta este contexto y estas ventajas, entiendo que vosotros os planteéis en esa pregunta de ¿a qué red social
me tengo que lanzar. Y aquí os paso con mi compañero Javi, que os va a dar un pequeño contexto. Vale, gracias Ana. Pues nada, queremos traer una especie de mapa visual, ¿no?, de las redes sociales al final, porque muchas veces no tenemos como constancia, ¿no?, de que existen muchas más posibilidades. En este caso íbamos a entrar en detalle en Facebook e Instagram, ¿no?, que son las, al final, las redes como mucho más candentes, ¿no?, las que más movimiento tienen y las que más útiles van a resultar. Pero bueno, al final también cada naturaleza del negocio tiene una especie de público específico, con lo cual es curioso que tengáis una especie de visualización de dónde podéis entrar, ¿no? O a lo mejor si es una red más visual, o sea, que incluso Pinterest, ¿no?, que puede parecer que no es una red social, también lo es. Entonces, si tenéis un negocio con más orientado a la imagen, Pinterest puede ser muy, vamos, básicamente es que tengáis una especie de panorama visual, o sea, no tiene mucho más. Hoy vamos a entrar en Facebook e Instagram. Yo un poco, os voy a hablar un poco de Facebook, ¿no?, básicamente porque, eh, ¿puedes pasar la diapositiva, Ana? Vale, como os he dicho, os lanzo primero una pregunta, ¿no? De todos los datos que hemos visto de gente que hay en redes sociales al final activa, ¿no?, que al final es un escaparate, digamos, no solo gratuito, sino amplio, en el que hay muchísima gente, al final, digamos que os digo, ¿no?, si el 80% de los usuarios que están en redes sociales están conectados a alguna empresa. Al final, esas posibilidades, si abrimos, ¿no?, un poco, si expandimos ese escaparate, tenemos muchas más posibilidades de tener éxito. Al final, hemos recopilado en esta diapositiva no solo un poco lo que es la descripción de Facebook como tal, ¿no?, digamos que es pues un carácter social y de ocio y tal. Queremos recopilar que si fuerais conscientes de las cifras, el porcentaje de gente que actúa en estas redes sociales, ¿no?, y dependiendo un poco de la horquilla de edad. O sea, que si también dependiendo de vuestro negocio, sabemos que tengáis una especie de público potencial objetivo, ¿no?, al que dirigiros, si tenéis una especie de rango de edad, ¿no? Pero básicamente, si podéis ver los porcentajes, van desde el 67 hasta el 80%, que es un porcentaje muy elevado. Entonces, al final, vuestra oportunidad está ahí, ¿no? En básicamente ver qué red social, por ejemplo, en este caso Facebook, ¿no? Y aparte, pues ver vuestro rango de edad. Al final, hemos querido también detallar un poco lo que es la fanpage, que mucha gente no tiene constancia de ello, ¿no? Al final, la fanpage es el pequeño salto que damos de amateur a profesional, ¿no? Básicamente, la fanpage es cuando ya no utilizamos las redes como si fueran de uso personal, sino de uso profesional. Digamos que es vuestra escaparate de empresa o vuestro perfil de empresa en redes sociales, ¿no? Al final, aunque recopile un poco abajo, ¿no?, recopile un poco lo que es la terminología de lo que es la fanpage, al final es, ya os digo, el toquecito profesional, ¿no?, de distinguiros de una red pues mucho más personal a profesional. Entonces, aquí viene el truquito, ¿no? En plan, ¿cómo crear vuestra fanpage, ¿no? Digamos, cómo dar ese saltito profesional. Es súper sencillo, ¿eh? No tiene más complicación. Como podéis ver en la foto, básicamente está el botoncillo más, al final, desde vuestra cuenta personal, obviamente enlazándola y desplegar la opción crear, desde la barra de inicio, de acceder a crear página. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante esto? Os permite introducir información básica, es decir, ofrecer al público toda esa información a golpe de vista sin tener que estar recurriendo a más métodos para encontrarla. Digamos, pues tenéis que introducir vuestro nombre, categoría, descripción, ¿no? Y luego personalizar tu fanpage, como pone el punto 3, es súper relevante porque trabajáis vuestra imagen de marca. Es decir, ese primer contacto, ¿no? Ese flechazo, ¿no?, con vuestro público, lo trabajáis desde este punto, ¿no? Que digamos, pues toda la imagen de marca en cuanto logo, tipografía, cómo os definís, cómo tratáis con el público, todo eso lo podéis describir en vuestra fanpage. Por eso es tan importante, en plan, presentaros como una empresa y como qué tipo de empresa, más luego toda la imagen corporativa, pues depende un poco más moderna, actualizada, ¿no? Al final eso lo tratáis vosotros, pero es muy relevante dar esa imagen, ¿no? Esa primera imagen, ese primer contacto tiene que ser muy relevante para llamar la atención. A la siguiente diapositiva quería enseñaros, ¿vale? Quería recopilar un poco, digamos, todas las ventajas que tiene el perfil, la fanpage, ¿no? En referencia al perfil personal. ¿Por qué es tan relevante, no? ¿Qué ventajas tiene o sea, digamos, esta fanpage, ¿no? Al final, partimos de la base de que el público siempre pone muchas trabas para entrar en un sitio, ¿no? Entonces, cuanto más facilitemos ese acceso, vais a conseguir transformar mucho más. Digamos que, por ejemplo, la fanpage, que es lo relevante, ¿no? Tiene límite de seguidores, con lo cual no podéis capar vuestra visibilidad. En cambio, en un perfil personal sí que tiene un máximo, ¿no? Y aparte, lo más importante es que no necesitan aceptar solicitud. Es decir,
no sé si habéis comprado, por ejemplo, en Amazon o en AliExpress, ¿no? Que veis que el carrito de la compra cada vez está mucho más optimizado y una vez le das al botón, ya estás comprando, ¿no? Pues básicamente es llegar a ese punto, ¿no? Optimizar todos los procesos para no poner ninguna traba al usuario y que directamente acceda, ¿no? A vuestro perfil. Además, en cuanto al punto 2, que lo que no tiene el perfil personal es disponer de unas estadísticas detalladas. Es súper relevante tener estadísticas porque si no, no tenéis forma de medir cómo están funcionando ni vuestras comunicaciones, ni vuestro posicionamiento, ni ningún tipo o sea, al final las estadísticas os dan ese conocimiento, ¿no? O sea, quiero decir, tener un perfil personal está bien, ¿no? Quiero decir, funcional, ¿no? Pero al final tenéis un negocio y tenéis que ser profesionales y tener estadísticas os da conocimiento y el conocimiento al final es lo que os va a llevar a medir un poco vuestro éxito. En el punto 3 de la fanpage, la permisividad de hacer anuncios, promociones, sorteos. Bueno, supongo que sois usuarios de redes sociales, al final, digamos que o sea, quiero decir, de cada 10 cosas que veis, una es una promoción, un sorteo, porque al final es súper llamativo ofrecer algo a cambio de atención, ¿no? Y la gente suele entrar mucho mejor y eso es una permisividad que te deja la fanpage. Y luego, por último punto, tenemos que ayuda a posicionar SEO. No sé si sabéis un poco lo que es posicionar SEO, básicamente es a tener mejor posición en los buscadores cuando buscan vuestros productos. Lo que permite la fanpage, aparte, digo, para hablar un poco más escuetillo, ¿no? El posicionamiento SEO, cuanto más enlaces tengáis a vuestra página web, o sea, mejor posicionados estáis porque os da más autoridad. Pero aún así, el Google también indexa, o sea, digamos que registra, ¿no? En plan, esta es fanpage y os ayuda a posicionar, básicamente un poco simplificando el asunto, ¿no? Y además, aparte de teniendo ese posicionamiento, también el enlace que redirige a la página también le ayuda al usuario a no estar buscando exactamente, sino ya está allí y directamente se dirige a la página. En la siguiente diapositiva quería hablaros un poquito de lo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? A la hora de crear esta fanpage, ¿no? Este perfil profesional. Como hemos dicho, lo importante es el impacto, ¿no? En plan que a primera vista, pam, ¿sabes? En plan, se queden un poco observando qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, nuestras recomendaciones para la fanpage la primera es combinar una foto con texto. Al final, todo el texto es toda la información que queréis dar al usuario, ¿no? Que no tiene que estar buscando que está todo recopilado en el mismo sitio y os ayuda a no perder su atención, más luego la foto es, digamos, como la parte atractiva, ¿no? La parte luminosa, la parte que capta la atención. Además, esta página web también tiene la permisividad de informar de ofertas, promociones, digamos, todo eso que parece que es publicidad y es publicidad, pero lo tenéis ahí como una especie de parte del contenido, ¿no? Al final, os permite, la fanpage os da ese puntito extra, ¿no? Como darse a conocer, publicar informaciones interesantes sobre vuestro sector. Además, como hemos dicho antes, en cuanto al posicionamiento SEO, también os permite enlazar vuestra página web. Digamos, simplificáis muchísimo los pasos de los que hemos hablado para que el usuario se dirija directamente a vuestra página y no esté dando vueltas y al final decaiga, sino que simplemente llega donde tiene que llegar. Y luego, el trato cuando tenéis que tratar con el cliente, al final tenéis que establecer una relación personal. Básicamente, en las redes sociales parece que no, pero se basa en las relaciones personales. Y al final, tener un lenguaje cercano o sea, permite que la gente se reconozca con ello. Al final, eh, hay que mantener, ¿no? Esa cercanía para enganchar. Al final, tiene que sentir que está hablando con un ser humano, que no es una empresa o que está buscando algo más allá, sino que es una relación, aunque sea comercial, pero una relación, un trato, ¿no? Un trato como más amigable. En la siguiente, os hemos traído una especie de ejemplos de comunicaciones que solemos utilizar en QDQ para, digamos, que tengáis una especie de ejemplo o como que tengáis una especie de punto de partida, ¿no? Ayudaros un poquito a tener como esa iniciativa de qué puedo publicar, cómo puedo publicar, qué es lo correcto, qué suelen hacerlo. Entonces, os vamos a enseñar un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Y la finalidad con la que lo hacemos. Básicamente, nosotros tenemos 4 tipos de publicaciones. Una la acabáis de ver, ¿no? Cuando os habéis inscrito al webinar, cuando hemos estado publicando esta semana en redes sociales. Quiero decir, al final, depende un poco de la intencionalidad, publicamos una cosa u otra, pero básicamente pues, tenemos el post con texto, el post con foto, me está costando mucho decir post, vale, con vídeo y con enlace, ¿no? Básicamente cumple una función cuando queremos publicar información y no queremos darle algún tipo de relevancia, sino tener una especie de feedback, ¿no? Tener una especie de tener una comunicación al uso para informar, o sea, utilizamos solo el texto, pero normalmente siempre utilizamos, digamos, recurrimos al audiovisual porque es muchísimo más llamativo y complementa muy bien la información. Al final, como os he dicho,
las redes están saturadas de información, entonces cuanto más capte la atención, mayor probabilidad tienes de que transformes. Entonces, al final, nosotros utilizamos, por ejemplo, el post con foto, en este que tenemos aquí, bueno, ganamos un premio al bienestar laboral y al final queremos otorgar una especie de prueba, entonces lo que hacemos es utilizamos un texto, describimos o sea, metemos una información, digamos, hacemos una especie de copia interactivo, ¿no? Para que la gente quiera leer, pero captamos atención con la parte visual. Enviamos unas fotos, o en este caso unas fotos, para puntualizar no solo información de arriba, sino, digamos, tener esa prueba de que ha ocurrido y que es real, ¿no? Y luego, el post con vídeo, que lo habéis visto todos, ¿no? Cuando habéis entrado al webinar, Em, básicamente tenemos el vídeo, ¿no? Que es toda la información recopilada para daros como esa parte como más atractiva, ¿no? Que consumáis esta información de una manera como más agradable. Y luego la parte de arriba es lo que expande el vídeo, ¿no? Digamos, toda la parte de arriba es cuando habéis visto el vídeo, os ha gustado el vídeo, entonces vais arriba y veis el desarrollo de la información. Entonces, y luego por último tenemos el post con enlace, que es la intencional que tenemos cuando queremos redirigir en plan la atención hacia otra web, ¿no? Y llevar tráfico. Al final, pues creamos un copy atractivo y una vez la información es asumida, mandamos la información al siguiente enlace. Y bueno, a partir de aquí, en plan, nos va a llevar mi compañera Ana por Instagram. Vamos a continuar con Instagram. Instagram, para quien no lo conozca, es la otra red social del grupo Meta. El grupo Meta engloba Facebook, Instagram y actualmente WhatsApp. Y es la red social eh, por excelencia de la imagen y el vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a servir, va a ser un buen cebo para humanizar nuestra marca, para hacer que nos puedan ver y podernos mostrar de la manera en la que somos. Sin duda, para mí es una marca idónea para aquellos que tengáis unas empresas que tengan que ver con lo visual, una peluquería, una tienda de ropa, algo de cosmética. ¿Por qué? Porque vais a poder mostrar ya no solo cómo son vuestros resultados, sino poder ver, para que los usuarios puedan ver de forma palpable cómo es. Aquí se publican tanto imágenes como vídeos en diferentes formatos, lo que va a servir de escaparate para nuestra empresa o nuestra posible tienda. Sí es real que la mayoría del público objetivo de esta red social es un público joven. ¿A qué nos referimos con joven? Eh, Jóvenes de adolescentes, adultos de 30 años, pero cada vez son más las personas que se adentran en esta red social y aunque no puedan tener un uso tan activo, están presentes. Aquí, al igual que Facebook, nosotros os recomendamos que tengáis un perfil de empresa. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas en Instagram siguen a las empresas. ¿Por qué? Porque les interesan sus contenidos y además van a poder ver los anuncios que vosotros podéis publicar. ¿Cómo podemos activar nuestro perfil de empresa? Pues es muy sencillo. Tendremos que ir al apartado de configuración y privacidad. Aquí dentro elegimos el tipo de cuenta y herramienta y es tan fácil como cambiar y clicar en la cuenta profesional. Aquí dentro vamos a entrar dentro de un menú que nos va a ir preguntando qué tipo de empresa somos, qué contenido solemos publicar y, y un pequeño menú para poder rellenar toda la información relevante como el correo, como dónde estamos ubicados, cómo se llama nuestra empresa, posibles links. No obstante, si nos ha quedado claro cómo poder activar este perfil de empresa, cuando una vez se termine la sesión os enviaremos una pequeña infografía donde tenemos algunos vídeos para que podáis, o bien crear un nuevo perfil en Instagram o bien activar vuestro perfil de empresa, tanto en la red de Facebook como en Instagram. Respecto a qué aporta Instagram a mi negocio, lo primero de todo, teniendo un perfil de empresa vais a poder tener unos botones que lo que van a hacer es redirigir a los usuarios a formas de contacto con vosotros, ya bien sea vuestra página web, un teléfono, una email, la dirección de vuestra tienda, que esto lo que hace es que el usuario entre en bucle en un ciclo que pueda acabar en vosotros, ya bien sea con una compra de un producto, con un contacto o con un mínimo interés.
Por otro lado, vais a poder compartir todos los contenidos que publicáis en la fanpage de Facebook, lo vais a poder vincular con vuestro Instagram, de forma que se publique de forma inmediata tanto una cosa como de forma simultánea las dos redes sociales. Por otro lado, como he comentado, vamos a poder crear anuncios a través de los contenidos, tanto si queremos promocionar un post que hemos creado como si queremos crear un post específico. Y sobre todo, y la función más relevante, al igual que ocurre con Facebook, vamos a poder tener acceso a funcionalidades analíticas que nos van a poder medir, nos van a poder permitir medir la interacción con nuestra comunidad, ver si están funcionando nuestros posts, ver cómo interactúan los usuarios con nosotros, si este post que acabo de subir funciona o no. Esto lo que nos va a permitir es poder establecer una estrategia más óptima en función de nuestro público objetivo y del tipo de comunidad que tengamos. Y por último, tenemos la funcionalidad en Instagram de Instagram Shopping. ¿Qué es Instagram Shopping? Pues, por ejemplo, que podáis subir una tienda, si sois una tienda de ropa, que subáis una foto de una persona con una camiseta de vuestra tienda y que haya una pequeña etiqueta que redirija a la compra de esa camiseta. ¿Para qué? Para que si yo soy un usuario y estoy viendo y digo, mira qué bonita esta prenda, pueda clicar y directamente me lleve al proceso de compra de este Instagram. Esto, sin duda, os ha facilitado a vosotras como pequeñas empresas la facilidad de compra entre los usuarios. Otras cosas que debo de tener en cuenta en Instagram es, primero, y sin lugar a duda, es la cantidad de formatos que tenemos. Tenemos los posts en el propio feed, viendo un post estático o que puede ser una imagen o un post en vídeo. El post lo podemos dividir en diferentes imágenes. Esto lo llamamos los carruseles. Después está la posibilidad de subir historias. Las historias son un contenido efímero de 24 horas que tú publicas y los usuarios pueden interaccionar con él, pero al pasado 24 horas se pierde. Luego tenemos tanto Instagram TV como los vídeos en vivo, como los Reels. Vídeos en vivo, como dice la propia palabra, es hacer un vídeo en directo, de forma que yo estoy grabándome y si las personas quieren verme, tienen que meterse en ese momento, si no, no van a poder verme. Y el Reels es un pequeño vídeo corto, normalmente dura entre 1 y 3 minutos, en donde tú publicas un contenido de vídeo unido con música y tratamos que siempre suele ser un contenido de interés y de utilidad, que no trate de ser promocional. Y luego Instagram TV tiene una duración limitada de 1 hora y puedes subir contenidos, es como un Reels en grande, son contenidos mucho más largos. Entonces, si os habéis fijado, todos estos formatos tienen algo en común, que es la imagen. Tiene que ser una imagen llamativa, que llame, que entre por los ojos. Nosotros recomendamos que todos estos formatos los acompañéis de un lenguaje cercano y amigable. ¿Por qué? Porque es la red social, empezó siendo una red social para los jóvenes, y los jóvenes es el lenguaje que prefieren. Es una red social que te va a humanizar, entonces cuanto más te muestres cercano a ellos, mejor va a ser. Por eso os recomendamos que aprovechéis para subir tanto contenido personal, ideas, cómo es vuestra empresa por dentro, qué habéis hecho hoy en la empresa. Es ideal que presentar a los empleados, es ideal para poder mostrar aquello que normalmente no mostraría. Respecto al público, como ya vamos diciendo, es un público joven, pero que cada vez se va adentrando, cada vez es más variado. Y respecto a la hora de publicación, os hemos colocado las horas intermedias, pero sí es real que Instagram, al igual que Facebook, depende de su algoritmo propio. Y me preguntaréis, ¿qué es un algoritmo? El algoritmo es la forma que tiene la propia plataforma de leer vuestro perfil de redes sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos siempre van a intentar favorecer al usuario y siempre van a intentar mostrarle aquel contenido que resulte útil para ellos y que resulte y que les sea de interés. Entonces, ¿cómo vamos a poder conseguir que seamos de interés para un usuario? Pues uno, interactuando con ellos, siempre respondiendo cada vez que nos comenten, incluso comentando, dándoles me gusta. Por otro lado, publicando de forma asidua. Ya no es tanto la hora, sino tener una periodicidad, que yo entiendo que cada uno tiene un tiempo y que sobre todo no es lo que más os sobra, pero tratar de tener siempre una presencia en las redes sociales. Todo esto y sobre todo
y esto sí que lo recomiendo a vosotros por el tipo de perfiles que sois, el formato que más se puede adaptar a vosotros y con el que más interacción vais a tener son las historias. ¿Por qué las historias? Porque aunque sea un contenido que solo dura 24 horas, es un contenido que es muy probable que sí se le pueda mostrar al usuario. En cambio, un post en feed nos va a servir como escaparate, que es muy importante para cuando entre un usuario nuevo en vuestra red social, que pueda ver que hay un contenido que es confiable, que te puedes fiar de él, pero no os va a servir para que los usuarios interactúen con vosotros. Una vez ya teniendo un poquito el contexto de cómo es Instagram, para qué sirve, cómo nos podemos adentrar y qué tipos de formatos, os queremos dar un ejemplo más visual. Eh, y en este caso es nuestro ejemplo. Para que hagáis una idea, nosotros decidimos lanzarnos a Instagram a lanzar una estrategia de Instagram hace cosa de 3 años. Por aquel entonces yo estaba en el departamento, de hecho me tuve que encargar yo y no teníamos mucho tiempo. O sea, nos encontrábamos probablemente como la mayoría de vosotros, no teníamos mucho tiempo, entonces decidimos establecer una estrategia en la cual hubiera 3 plantillas. 3 plantillas que a mí me facilitaban a la hora de crear contenido. Una plantilla, que es la de la izquierda, que podéis ver en el feed sencillo, que yo la dedicaba a contenido de interés para los usuarios. Tratábamos siempre de definir un término que pudiera ser un poquito más difícil para ellos. La plantilla en medio iba variando un poco, a veces era un contenido promocional, otras veces pues definíamos un término, otras veces lo utilizábamos para el Día de la Mujer, por ejemplo, y luego estaba por último los casos de éxito, que era otra plantilla en la cual presentamos un caso de éxito. ¿Que esto para qué sirve? Pues para que los usuarios puedan confiar más en vosotros. Entonces nosotros teníamos un tiempo limitado y planteamos estrategia. Una vez empezamos a coger más ritmo, hace año y medio pasamos a esa segunda feed que podéis ver que es la de contenido útil, en la cual desarrollamos una estrategia que se basaba única y exclusivamente en aportar contenido útil a los usuarios. Ya bien fuera con los 3 mejores cursos para ser un crack en redes sociales, siempre si os fijáis con un lenguaje mucho más cercano, realizar sorteos, un pequeño vídeo para enseñar una herramienta que les pueda ser útil, cómo solicitar el bono digital, todo era contenido de utilidad para los propios usuarios. Este contenido evidentemente nos lleva un poquito más de tiempo. Y ya por último, es el feed que tenemos actualmente, que es un feed mucho más desarrollado, que evidentemente requiere de un conocimiento del diseño gráfico más avanzado y en el cual nos centramos única y exclusivamente en lo visual y en mostrar un buen escaparate que deje claro tanto nuestros valores como a lo que nos dedicamos. Y es, por ejemplo, el perfil que tenemos actualmente. Y una vez vistas las 2 redes sociales del grupo Meta, os queremos enseñar la herramienta que si tenéis presencia en estas 2 redes sociales tiene que ser vuestra mejor amiga. Se llama el Meta Business Suite, que es una plataforma completamente gratuita que te ofrece Facebook y te ofrece Instagram para poder gestionar todas las 2 redes sociales desde un mismo lugar. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir gestionar comentarios y mensajes, de forma que vamos a poder responder cualquier comentario que nos llegue y cualquier mensaje directo que recibamos para que nuestros clientes, bueno, nuestros usuarios o posibles clientes se puedan sentir cuidados y atendidos. Por otro lado, vamos a poder, como ya hemos comentado a través de las estadísticas, medir el rendimiento para poder ver si nuestra interacción es la adecuada, si tenemos una estrategia que acorde con lo que queremos, si estamos consiguiendo los resultados o los objetivos que nos hemos propuesto y ver si nuestras acciones son las mejores. Por otro lado, sabemos y somos conscientes de que no contáis con el mayor tiempo del mundo, que el poco tiempo que tenéis, evidentemente lo queréis dedicar a vuestros negocios. Entonces, esto lo que te permite es, si por ejemplo tenéis 2 horas a la semana, pues que esas 2 horas podáis programar lo que queráis publicar esa semana, la siguiente semana o cuando sea. Vais a poder subir el contenido a la hora que mejor os venga o la que mejor creáis conveniente, sin necesidad de esperar a ese momento. Vais a poder ordenarlo a vuestro gusto, programarlo con antelación y todo ello despreocupándoos una vez le deis al botón de programar. Y por último, como venimos diciendo durante todo
el webinar es que vais a poder crear campañas publicitarias y evidentemente medir el rendimiento de estas campañas, invertir el dinero que queráis invertir, decir dónde lo queréis que se os muestre y a qué segmentos de la población o a qué ciudades en donde queréis que se muestre vuestras campañas de publicidad, de forma que los parámetros los podáis elegir en función de las necesidades que tengáis en ese momento. Si os fijáis, ahora nos vamos a meter un poquito en una para que veáis un poquito cómo es la plataforma, pero esto es el dashboard del Meta Business Suite. Por la izquierda tenemos las herramientas aquí tenemos las herramientas a las que tenemos el planificador, los contenidos que subimos, las insights, que son los datos analíticos a los que acceder, y aquí tenemos las dos cuentas que tenemos vinculadas. Nosotros, en nuestro caso, tenemos tanto vinculada la cuenta de Instagram como la de Facebook, y nos va a permitir administrar las dos sin ningún problema. Aquí tenemos tanto los datos de Facebook como los de Instagram, y todo desde una misma plataforma. Vamos a terminar ya con los errores a evitar, errores que os recomendamos que no hagáis. Por un lado, tenemos no crear contenido comercial solo. Tenéis que intentar siempre aportar contenido de valor, no centraros en el usuario, o sea, centraros en el usuario, darles noticias de actualidad sobre el sector. ¿Por qué? Porque si imaginaros, poneros en el caso de los usuarios, si sois un usuario al cual todo el rato le están vendiendo productos o contenido comercial, que estáis en ese momento de querer comprar, a lo mejor lo vais a aceptar mejor, pero si no lo estáis, lo que vais a pensar es que estáis con una red social, o sea, estáis en un perfil el cual no os aporta nada, y no es recomendable perder ese tipo de usuario. Por eso nosotros os recomendamos que sigáis la ley del principio de Pareto, que es por cada 80% de contenido de utilidad que yo le muestro al usuario, poder mostrar un 20% de contenido comercial. Por otro lado, tenemos el ignorar las críticas. Por favor, todos aquellos que penséis que tenéis que ignorar las críticas, alejaros de ello. Es muy, muy importante tener en cuenta que tenemos que responder tanto las reseñas negativas como las reseñas positivas. ¿Por qué? Para evitar que nuestra imagen de marca se deteriore, y sobre todo porque nos sirve de cara a que el usuario pueda ver que, aunque haya habido un problema, nosotros hemos tratado de resolverlo. Solo vais a tener la verdad, la persona que ha comentado y vosotros, pero los usuarios que han visto ese comentario necesitan ver que por vuestra parte ha habido una reacción. Por otro lado, aunque aquí no aparece, nos recomendamos que evidentemente tengáis en cuenta la estética. ¿Qué nos referimos con la estética? Que no cometáis errores ortográficos, que no subáis imágenes pixeladas. A todo el mundo nos gusta poder ver cosas nítidas, y que sobre todo subáis contenido que sea acorde a vuestros valores y sobre todo lo que queráis mostrar.